Bueno, buenos días. A nosotros nos corresponde la década de los 80 y los 90, donde hablaremos de la economía, junto con los premios Nobel de cada año en esas épocas. Entonces, pues comenzaremos hablando de los 80, donde en Estados Unidos, entre 1980 y 1982, bajo el mandato de Ronald Reagan, se dio la recesión en este país, donde aproximadamente 12 millones de americanos no tenían o perdieron sus trabajos. Además, grandes industrias sufrieron un decrecimiento en cuanto a la producción, por lo que tuvieron que cerrar algunas fábricas. A esto se le llamó la época de desindustrialización, la cual fue comparada con la Gran Depresión que ese país había sufrido años atrás. Ya remontándonos a lo que fue la época entre más o menos entre 1983 y 1987, podemos ver que después de 2 años de decrecimiento, entre 1983 y 1984, la economía mejoró considerablemente y en niveles únicamente vistos desde la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, debido al recorte en los impuestos de la administración Reagan, el consumidor comenzó a gastar más y generó más confianza al hacerlo. Entre 1983 y 1987, la inflación se mantuvo entre un 3 y 5%, siendo uno de los niveles más bajos en décadas. Añadiendo además que entre estos años se crearon más de 13 millones de empleos nuevos. Sin embargo, el déficit que presentaba el país, debido a que se gastaba más de lo que se obtenía de ingresos, fue bastante grande, pues de 1980 a 1986 pasaron de 74 mil millones de dólares a 221 mil millones de dólares, aunque en 1987 el déficit bajó a 150 mil millones de dólares. Hablando de 1987 y ya llegando a 1990, podemos hablar de que en otoño se dio la caída de la bolsa en Estados Unidos, el llamado Stock Market Crash, por lo que se puso de nuevo en cuestión la estabilidad económica del país. Esto tuvo como consecuencia una nueva desaceleración en la economía, provocando una nueva recesión en 1991 y comenzando con una lenta recuperación en 1992. Ya pasando a hablar de otro país o otra región mejor, vamos a hablar de Latinoamérica, en la cual en la década de los 80 se le conoce a América, en América Latina es conocida como la década perdida. ¿Por qué? Porque hubo una crisis de deuda generada por el sobreendeudamiento de muchos países de la región en los 70, por lo cual se generó una crisis de desarrollo, reflejado principalmente en la caída del Producto Interno Bruto por habitante en la mayoría de los países, el debilitamiento de las estructuras productivas y estatales, la desigualdad en la distribución del ingreso y el incremento en la pobreza de la región. Cuando ya hablamos de 1982 en Latinoamérica, vemos que casi todos los países latinoamericanos estaban enfrentando la peor recesión económica en 50 años, culpa de la adopción de medidas que favorecieron un alto nivel de endeudamiento externo. Entre 1982 y 1990, lo cual, o sea, un periodo de 7 años de recuperación es bastante para la economía. Aquí se llevaron a cabo los procesos de ajuste en la región para enfrentar los problemas económicos causados por la deuda externa, lo cual tuvo como consecuencia una importante reducción en el Producto Interno Bruto per cápita y en el consumo interno. Los problemas presentes en la década de los 80 en Latinoamérica, para resumir, tuvo como características fundamentales el decaimiento en los términos de producción, es decir, un severo descenso en las tasas de crecimiento, la afectación en la situación del empleo y por último los salarios declinaron mientras la inflación aumentaba y los problemas de economía internacional seguían profundizándose. Por último, respecto a esta década, vamos a hablar de los premios Nobel de Economía, donde vemos que en 1987 Lawrence Klein, de nativo de Estados Unidos, ganó el premio por la creación de modelos econométricos y la aplicación al análisis de las fluctuaciones económicas y políticas económicas. En 1981 le fue otorgado a James Tobin por sus análisis de mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gasto, empleo y producción. Después, en 1982, George Stigler, también americano, lo ganó por estudios seminales de estructuras industriales, funcionamiento de mercados y causas y efectos de la regulación pública.
Después nos remontamos a 1983, donde Gerard Debreu incorporaba o lo ganó por incorporar nuevos métodos analíticos en teoría económica y reformulación rigurosa de la teoría del equilibrio general. Después nos remitimos a un ganador del premio en 1984 nativo del Reino Unido, es decir, entre 1980 y 1983 siempre había sido un estadounidense. Este año cambió y fue un inglés, el cual logró contribuciones al desarrollo de los sistemas de cuentas nacionales y mejoró las bases para el análisis económico empírico. Después otra vez lo ganó un americano llamado Franco Modigliani en 1985, donde le fue otorgado por sus análisis pioneros del ahorro y de los mercados financieros. En 1986, James Buchanan Jr. Se le fue otorgado por sentar las bases de la teoría de la adopción de decisiones económicas y políticas. En 1987, Robert Solow ganó por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico. En 1988 ya hubo un ganador de Francia, llamado Maurice Allais, el cual fue pionero en las contribuciones a la teoría de mercados y a la utilización eficiente de recursos, lo cual le mereció el premio en este año. Y por último, el noruego Trygve Havelmo, en 1989, ganó el premio por la clarificación de los fundamentos de la teoría de la probabilidad para la econometría y sus análisis de estructuras económicas simultáneos. Nos remitimos a la década del 90, donde a comienzos se produjeron una serie de cambios en el orden político y económico mundial que sin lugar a dudas han dejado secuelas en el resto del planeta. Entre ellos puede nombrarse la disolución de la URSS con la consecuente crisis del sistema socialista, el inicio de la expansión y dominio del sistema capitalista y el surgimiento de un nuevo escenario macroeconómico debido al auge del comercio internacional. De este modo, cualquier evento económico registrado comenzaba a ocasionar secuelas en otras partes, sin importar la cercanía o lejanía geográfica, debido a la mayor fluidez en las relaciones entre naciones. Desde los inicios de la década, el fenómeno de la transnacionalización de las empresas adquiere importancia en los mercados y da un claro surgimiento de un nuevo orden económico mundial, en el que el desarrollo tecnológico y científico, especialmente en lo relativo a comunicaciones e informática, permitió la formación de un mercado mundial capaz de sobrepasar las fronteras nacionales de manera que los gobiernos ya no pudieran intervenir fijando precios, cuotas de producción o regulaciones de cualquier tipo de manera unilateral. Se destaca aquí la formación de grandes e importantes bloques regionales de carácter comercial, como por ejemplo la Unión Europea, el Mercosur, entre otros. En 1994 ocurrió la caída de la economía mexicana y el efecto tequila de arrastre que ejerció sobre la economía del resto de los países. Este fenómeno también se repitió años más tarde con la crisis asiática. Las causas esenciales del problema que afectó a tantas naciones se originaron en los operadores de las bolsas de comercio, encargados de la compra-venta de acciones por cuenta de terceros, tratando de que este dinero obtenga beneficios merced a la información especulativa. En la década de los 90 en Argentina el tamaño de su economía creció significativamente y estuvo caracterizada por el aumento del PBI, que ha sido impulsado por fuertes incrementos en la productividad. La mayor competencia de productos importados por la reducción de las barreras al comercio obligó a los productores a aumentar su competitividad por la vía de incrementar su productividad. Sin embargo, la tasa de ahorro siguió siendo muy baja e insuficiente para financiar la inversión. Como la inversión es más grande que el ahorro, ello implica que el país tiene déficit y depende, por ende, de la entrada de capitales para financiarlo. Ya en Asia, la crisis de las monedas asiáticas fue la consecuencia directa de una combinación de factores. El primer factor desencadenante de esta crisis fue el gigantesco déficit de la cuenta corriente, el cual en 1996 alcanzó el 8.2% del PNB, Producto Natural Bruto de Tailandia. Este déficit ejerció fuertes presiones a la sobrevalorada moneda de ese país. El segundo factor fue la relación existente entre un yen débil y un fuerte baht, moneda tailandesa, que incrementó las importaciones de bienes japoneses cuya partida representa casi un tercio de las importaciones totales de Tailandia. Así pues, la fortaleza del baht es la causa del aumento de su déficit comercial.
Tercer factor se produjo con el incremento de la progresiva afluencia de capital extranjero a corto plazo. Tailandia ha absorbido grandes movimientos de fondos extranjeros a mediano y largos plazos. Probablemente esta afluencia ha sido demasiado elevada. Y ahora, pasando a hablar sobre los premios Nobel en la década de los 90, empezando por 1990, tenemos a Harry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe, a los cuales se les otorgó por su trabajo pionero en la teoría de la economía financiera. Siguiente, en 1991, tenemos a Ronald Coase, al cual se le otorgó por su descubrimiento y clarificación del significado de los costos de transacción y de los derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. En 1992, el ganador fue Gary Becker, al cual se le otorgó por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio campo del comportamiento y la interacción humana, incluyendo comportamientos no mercantiles. Seguido de este, en 1993, Robert Fogel y Douglas North lo ganaron por haber renovado la investigación de la historia económica aplicando la teoría económica y métodos cuantitativos para explicar el cambio económico e institucional. En 1994 los ganadores fueron John Haranzi, John Nash Jr. y Reinhard Selden, a los cuales se les otorgó por sus análisis pioneros de equilibrios en la teoría de juegos no cooperativos. En 1995, el ganador del premio fue Robert Lucas Jr., al cual se le otorgó por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de las expectativas racionales y haber transformado el análisis macroeconómico y profundizado de la comprensión de la política económica. En 1996, los ganadores fueron James Mirrlees y William Vickery, al cual se les otorgó por sus contribuciones fundamentales a la teoría económica de incentivos bajo información asimétrica. Seguido, en 1997, Robert Merton y Myron Scholes fueron los ganadores, a los cuales se les otorgó por un nuevo método para determinar el valor de derivados. En 1998, Amartya Sen ganó el premio por sus contribuciones a la economía de bienestar. Y por último, en 1999, Robert Mundell ganó el premio por sus análisis sobre las políticas fiscales y monetarias bajo diferentes sistemas monetarios y sus análisis de las áreas óptimas de divisas.